Durante años creí que mi esposo solo era muy amable con su secretaria, hasta que un día ella me llamó llorando, pero no para pedirme perdón, sino para decirme que también había descubierto que no era la única. No sé en qué momento empecé a sentir que algo no estaba bien, pero tampoco puedo decir que fue una sorpresa cuando todo explotó. Llevo más de una década casada con mi esposo, tenemos 2 hijos, una casa que todavía estamos pagando y una rutina bastante normal. Él siempre ha sido de esos tipos que caen bien, amable con todo el mundo, el típico que en el trabajo se gana la confianza de todos. Y justo ahí empezó todo, con esa maldita amabilidad. Desde hace años yo sabía que su secretaria ocupaba un lugar raro en su vida. No era algo directo, no era que yo tuviera pruebas claras ni nada así, pero había demasiadas cosas que no encajaban del todo. Comentarios que él soltaba como si nada, detalles que no eran necesarios, como decir que ella estaba pasando por un momento difícil o que él estaba ayudando con temas personales. Al inicio no le di importancia porque pensé que simplemente estaba siendo buena persona, pero con el tiempo se volvió incómodo. Era como si siempre hubiera una excusa para mencionarla, como si siempre estuviera presente aunque no estuviera ahí. Hubo varias veces en las que le dije que eso no me gustaba, no en plan pelea, sino normal, como una conversación entre pareja. Él siempre respondía igual, con ese tono tranquilo que te hace sentir como una exagerada, diciendo que yo estaba viendo cosas donde no había nada, que ella solo era una empleada y que él no tenía ningún interés en ella. Incluso llegó a decirme que le molestaba que yo dudara de él después de tantos años juntos, y ahí fue cuando empecé a sentirme culpable por pensar mal. Así pasaron los años, con esa sensación incómoda que nunca terminaba de irse pero que tampoco explotaba en algo concreto. Yo seguí con mi vida, con los niños, con la casa, confiando en que si realmente hubiera algo serio, tarde o temprano saldría. Supongo que en el fondo prefería no buscar demasiado. Hasta hace unos días. Recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Al otro lado había una mujer llorando, de esas veces que apenas puedes entender lo que dicen porque están completamente descompuestas. Al inicio pensé que se había equivocado, pero luego dijo mi nombre completo, sin dudar, y después mencionó el nombre de mi esposo. En ese momento sentí un vacío en el estómago que no sé explicar. Era ella. La secretaria. Lo primero que pensé fue que iba a pedirme perdón o algo así, como si todo fuera a encajar en ese momento, pero no. Su tono no era de culpa hacia mí, era de desesperación. Me dijo que llevaba más de 2 años con él, que él le había prometido que iba a dejarme, que le había contado que nuestro matrimonio estaba prácticamente muerto y que solo seguíamos juntos por los niños. Me dijo que muchas de las noches en las que él llegaba tarde a casa en realidad estaba con ella, que incluso habían pasado fines de semana juntos cuando él decía que tenía trabajo. Yo no dije casi nada, solo la dejé hablar. Sentía que si abría la boca iba a gritar o a colgar, y necesitaba escuchar todo. Pero lo que realmente me terminó de romper no fue eso. Fue cuando, en medio de todo, dijo que había descubierto que ella tampoco era la única. Que había encontrado mensajes de él con otra mujer, conversaciones que no dejaban dudas, y que eso la había hecho darse cuenta de que probablemente no era la única ni la primera. Me dijo que se sentía una idiota, que había creído en todo lo que él le decía, que había confiado en que él iba a dejar su vida por ella. En ese punto ya no sentía tristeza como tal, era más como una mezcla de rabia y claridad. Todo lo que durante años me había parecido raro empezó a tener sentido de golpe, como si alguien hubiera armado el rompecabezas de una sola vez. No era que él fuera demasiado amable, era que llevaba años viviendo una doble vida y yo había estado ahí, viendo las señales sin querer aceptarlas del todo. Le pedí pruebas sin pensarlo mucho. No porque dudara de ella en ese momento, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba todo. Me dijo que me iba a enviar lo que tenía, y a los pocos minutos empezaron a llegar mensajes, capturas, fotos, reservas de hoteles. Conversaciones donde él decía exactamente lo mismo que me decía a mí pero adaptado a otra persona. Ver eso fue asqueroso, no hay otra palabra. No era solo una infidelidad, era un patrón, una forma de vivir. Cuando mi esposo llegó a la casa esa noche, yo ya sabía demasiado. Me saludó como siempre, dejó sus cosas,
me preguntó cómo había estado el día, y yo solo lo miraba tratando de entender cómo alguien puede mentir tanto sin que se le note nada. Me preguntó por qué estaba callada y le dije que estaba cansada, que había sido un día largo. No sospechó nada, ni por un segundo. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a decirle nada en ese momento. No iba a armar una escena, ni a confrontarlo sin pensar. Después de todo lo que había visto, sabía que esto no era algo pequeño que se resolviera con una discusión. Esto era mucho más grande, y si él había sido capaz de mantener esa mentira durante tanto tiempo, yo también podía quedarme callada el tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Porque algo me quedó claro después de esa llamada. No soy la única a la que le mintió. Y él todavía no tiene ni idea de que todo ya empezó a caerse. Actualización 1. Han pasado varias semanas desde esa llamada, y en todo ese tiempo no he tenido ni un solo día en el que mi cabeza haya estado tranquila. Al principio pensé que iba a derrumbarme, que en cualquier momento iba a perder el control y enfrentar todo de golpe, pero no pasó. Fue algo más frío, más calculado, como si una parte de mí hubiera decidido que ya había sido suficiente de ser la que no quiere ver las cosas. Seguí con la rutina normal, llevé a los niños a sus actividades, hice compras, hablé con él como siempre, incluso compartimos cenas como si nada estuviera pasando. Y mientras tanto por dentro estaba armando algo mucho más grande de lo que él se imagina. Los primeros días después de la llamada estuve en contacto constante con la secretaria. Ya no había esa incomodidad inicial, porque cuando te das cuenta de que alguien ha sido engañado exactamente igual que tú, desaparece esa idea de competencia. Ella estaba igual de jodida que yo, igual de confundida, pero tenía algo que para mí era clave, y era toda la información que había acumulado sin darse cuenta durante esos 2 años. Correos, capturas de conversaciones, detalles de viajes, incluso notas que él le dejaba como si fuera algo normal. Todo eso empezó a llegarme poco a poco, y cada cosa que veía era peor que la anterior, no porque fuera más impactante, sino porque confirmaba que esto no era un error puntual, era su forma de vivir. En medio de todo eso fue cuando apareció lo que terminó de cambiar la situación por completo. Ella me dijo que había encontrado mensajes recientes de él con otra mujer, alguien que no era ella ni yo, y que no tenía idea de quién era. Al inicio pensé que sería una cosa aislada, otra aventura más, pero cuando empezamos a revisar con más calma, nos dimos cuenta de que no encajaba como algo nuevo. Había patrones, fechas que coincidían con viajes de trabajo, pagos que no tenían sentido, nombres que se repetían en distintos contextos. No era solo una tercera persona, era algo más organizado, más constante. Decidimos no quedarnos con suposiciones, así que empezamos a reconstruir todo lo que podíamos con la información que ya teníamos. Fue un proceso lento, porque no queríamos cometer errores ni sacar conclusiones apresuradas, pero a medida que avanzábamos, todo se volvía más claro. Había al menos 4 mujeres diferentes en distintos momentos, algunas superpuestas, otras completamente separadas, pero todas con la misma historia, él prometiendo lo mismo, diciendo las mismas cosas. Creando la misma imagen de víctima atrapada en un matrimonio que según él ya no funcionaba. Recuerdo perfectamente el momento en el que me di cuenta de que esto no tenía vuelta atrás. Estaba revisando unos estados de cuenta que normalmente ni miraba con atención, y empecé a ver cargos que antes me parecían normales, cenas, hoteles, compras pequeñas, pero al cruzarlos con las fechas que teníamos, todo coincidía. No era solo infidelidad, estaba usando dinero de nuestra casa, de nuestra familia, para mantener todo ese circo. En ese momento sentí una rabia diferente, no era solo emocional, era una sensación de que me había estado viendo la cara durante años en todos los sentidos posibles. A partir de ahí dejé de pensar en confrontarlo de inmediato. Si algo me había demostrado todo esto es que él es capaz de mentir sin dudar, de adaptarse a cualquier situación y salir del paso. Y enfrentar a alguien así sin estar preparada es prácticamente regalarle la oportunidad de salirse con la suya otra vez. Así que decidí hacer lo contrario, darle exactamente lo que esperaba, una esposa tranquila, sin sospechas, sin cambios raros. Y mientras tanto, empecé a mover todo lo que estaba bajo mi control. Abrí una cuenta aparte sin decirle nada, empecé a separar dinero poco a poco para asegurarme de que no iba a quedarme en una situación complicada cuando todo explotara. También busqué asesoría legal, no entrando en detalles exagerados,
pero sí lo suficiente como para entender qué podía hacer con la información que tenía y cómo usarla de la manera correcta. No quería cometer errores por actuar con rabia, quería que cuando todo saliera a la luz, él no tuviera forma de darle la vuelta. Por otro lado, con la secretaria empezamos a dar un paso más arriesgado. Decidimos contactar a las otras mujeres. No fue algo inmediato, porque sabíamos que podía salir mal, que podían no creer, que podían incluso advertirle, pero también sabíamos que si seguíamos cada una por su lado, él iba a seguir controlando la situación. Así que lo hicimos con cuidado, una por una, mostrando pruebas, dejando que ellas mismas encajaran las piezas. Las reacciones fueron distintas, como era de esperarse. Una de ellas negó todo al inicio, diciendo que era imposible, que él nunca haría algo así, pero cuando vio las fechas y los mensajes, dejó de responder durante días y luego volvió completamente cambiada. Otra se enfureció de inmediato, no con nosotras, sino con él, diciendo que sospechaba algo pero que nunca pensó que fuera así de grave. La última ni siquiera sabía que él estaba casado, y esa fue probablemente la conversación más dura de todas, porque era como ver lo que yo fui hace años, confiando sin cuestionar demasiado. Poco a poco se fue formando algo que nunca imaginé. Un grupo de mujeres que en cualquier otra situación jamás habrían coincidido, unidas por el mismo tipo que se creía lo suficientemente inteligente como para mantenernos separadas. Al inicio era caótico, había enojo, preguntas, momentos incómodos, pero a medida que compartíamos más información, la historia se volvía imposible de ignorar para cualquiera. Y fue en medio de todo eso cuando surgió la idea que lo cambió todo. No íbamos a decirle nada por separado. No íbamos a enfrentarlo en privado. No íbamos a darle la oportunidad de mentirle a cada una como lo había hecho hasta ahora. Íbamos a hacerlo de una sola vez. Pero no de inmediato. Primero necesitábamos tiempo, asegurarnos de tener todo en orden, de no dejar cabos sueltos, de entender exactamente hasta dónde llegaba todo. Mientras él seguía con su vida, creyendo que tenía todo bajo control, nosotras estábamos armando algo que, cuando pasara, no iba a dejarle espacio para escapar ni inventar otra versión de la historia. Y lo más irónico de todo es que él sigue llegando a casa cada noche como si nada, hablando de su día, preguntando por los niños, actuando como el mismo de siempre. No tiene ni idea de que todo lo que construyó con mentiras ya se está cayendo. Y esta vez no va a poder arreglarlo con palabras. Actualización 2. Pasaron varios meses desde que todo empezó a tomar forma, y para ese punto ya no había dudas, ni vacíos, ni cosas por descubrir. Todo estaba claro, demasiado claro, y lo único que faltaba era el momento en el que él se diera cuenta de que su juego se había terminado. Durante ese tiempo seguimos exactamente con el plan que habíamos construido, sin desviarnos, sin impulsos estúpidos, sin hacer nada que pudiera alertarlo. Él siguió viviendo su vida como siempre, saliendo, llegando tarde, usando las mismas excusas de siempre, y yo seguía ahí, escuchando, asintiendo, dejando que hablara como si nada. Sabiendo perfectamente a dónde había estado y con quién. Lo más extraño de todo ese periodo fue lo normal que se sentía por fuera comparado con lo que estaba pasando por dentro. Había días en los que lo veía sentado en la mesa con los niños, hablando de cualquier cosa, riéndose como si fuera el mismo de siempre, y me daban ganas de decirle todo en ese momento. De romperle esa tranquilidad falsa en la cara. Pero no lo hice, porque ya no se trataba de un arranque de rabia, se trataba de cerrar esto de una forma que no le dejara espacio para manipular nada. Y si algo había aprendido de él en todos estos años, es que cuando se le enfrenta sin preparación, siempre encuentra la forma de voltear la situación. Mientras tanto, con las otras mujeres todo se fue acomodando de una forma que nunca hubiera imaginado. Al inicio había mucha tensión, porque cada una tenía su propia historia con él, su propia forma de haber creído en lo que él decía, pero con el tiempo todo eso se transformó en algo más práctico. Ya no se trataba de quién sufrió más o quién llevaba más tiempo, se trataba de lo que íbamos a hacer con todo eso. Compartíamos información, revisábamos detalles, incluso corregíamos cosas entre nosotras cuando algo no cuadraba del todo, como si estuviéramos armando un caso en lugar de una historia personal. Fue en ese punto cuando empezamos a definir cómo iba a ser el momento en el que todo saliera a la luz. No queríamos algo improvisado ni emocional, queríamos algo que lo dejara sin salida. La secretaria fue la que propuso que el encuentro fuera en su apartamento,
porque era el lugar donde él se sentía más cómodo dentro de toda esa mentira, donde probablemente menos iba a sospechar. La idea era simple en apariencia, pero tenía mucho detrás, porque no solo se trataba de reunirnos, sino de asegurarnos de que cada una llegara con lo que tenía, con pruebas, con fechas, con todo lo necesario para que no hubiera forma de que él negara nada. El día se eligió con cuidado, buscando uno en el que él ya tuviera una excusa preparada. Como era de esperarse, no fue difícil, porque su rutina estaba llena de esos espacios que él mismo había creado para moverse sin levantar sospechas. Ese día en particular dijo que tenía una cena de trabajo, algo completamente normal para él, y eso fue lo que usamos a nuestro favor. Yo, por mi parte, me aseguré de que los niños no estuvieran en casa, así que organicé para que se quedaran con mi hermana sin darle demasiadas explicaciones. Él no cuestionó nada, ni siquiera mostró curiosidad, lo cual solo confirmó lo confiado que estaba en que todo seguía bajo su control. Llegué al apartamento antes que él, junto con las otras. Nadie estaba cómoda, eso es algo que hay que decirlo, porque por más claro que tengas lo que vas a hacer, estar en esa situación no es normal. Había silencio, miradas cruzadas, momentos en los que parecía que alguien iba a hablar y luego no lo hacía, pero al mismo tiempo había una especie de acuerdo implícito de que ya no había marcha atrás. Cada una tenía su teléfono, sus pruebas, su versión de la historia lista, y eso era lo único que importaba en ese momento. Cuando él llegó, todo pasó exactamente como lo habíamos previsto, al menos al inicio. Entró tranquilo, con esa actitud relajada que siempre tenía cuando iba a ver a la secretaria, incluso la saludó como si nada, como si ese lugar fuera solo otro espacio más dentro de su rutina. Pero en el momento en que empezó a darse cuenta de que no estaba sola, de que había más personas, su expresión cambió de una forma que no había visto nunca. No fue inmediato, porque al principio no entendía lo que estaba pasando, pero a medida que fue reconociendo caras, su seguridad se fue desarmando. Nadie dijo nada durante unos segundos que se sintieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Él intentó hablar primero, preguntando qué estaba pasando, tratando de mantener esa actitud de control, pero se notaba que estaba perdido. Fue ahí cuando todo empezó a salir, no como un ataque desordenado, sino como algo que ya estaba demasiado preparado para fallar. Una de las mujeres mencionó fechas, otra habló de viajes, la secretaria mostró mensajes, y yo saqué los registros de gastos que él nunca pensó que alguien revisaría con ese nivel de detalle. Intentó negar al inicio, como era de esperarse, diciendo que todo era un malentendido, que las cosas no eran como parecían, que había explicaciones para todo, pero cada vez que abría la boca, alguien tenía algo para cerrársela. No había forma de sostener una mentira cuando tenía a varias personas con historias que coincidían en cada detalle importante. Lo que más me impactó no fue lo que decía, sino la rapidez con la que cambiaba su versión dependiendo de quién hablara, como si estuviera improvisando en tiempo real sin darse cuenta de que ya no tenía margen para hacerlo. En algún punto dejó de intentar explicar y empezó a reaccionar con enojo, diciendo que lo estábamos atacando, que esto era una locura, que no teníamos derecho a hacerle eso. Fue ridículo escucharlo decir eso después de todo lo que había hecho, pero tampoco sorprendió, porque era exactamente el tipo de reacción que esperábamos cuando ya no tuviera otra salida. Lo único que no esperaba, y eso se le notó claramente, fue que todo estuviera siendo grabado. Cuando se dio cuenta, su actitud cambió otra vez, no a calma, sino a algo más desesperado, como si finalmente entendiera que esto no se iba a quedar solo entre nosotros. Yo no levanté la voz en ningún momento. No lo insulté, no le grité, no hice nada de lo que probablemente él esperaba para poder usarlo después. Simplemente esperé a que todo saliera, a que se expusiera solo, y cuando ya no tenía nada más que decir, le dije que se fuera de la casa. No fue una discusión, no fue una negociación, fue una decisión que ya estaba tomada desde mucho antes de que él cruzara esa puerta. Le dejé claro que ya había hablado con un abogado, que tenía todo lo necesario para seguir adelante, y que esto no era algo que se fuera a arreglar con disculpas o promesas. No intenté convencerlo de nada, porque ya no había nada que discutir. Él intentó decir algo más, pero nadie lo escuchó realmente, porque en ese punto ya no importaba lo que tuviera que decir. Se fue sin tener claro qué hacer, y por primera vez en todo este tiempo, no tenía el control de la situación. Y eso, después de todo, era exactamente lo que quería. Actualización final.
Pasaron varias semanas desde la última vez que todo pareció venirse abajo, y aunque en apariencia las cosas se habían calmado, la realidad era que nada había quedado realmente resuelto. Solo se había empujado hacia adelante como si el tiempo fuera a encargarse de acomodarlo todo por sí solo, algo que claramente no estaba pasando. Yo seguía en la misma casa, con la misma rutina, pero con una sensación constante de estar caminando sobre algo inestable, como si en cualquier momento todo fuera a romperse otra vez. Mi mamá había intentado actuar como si nada, hablando de temas cotidianos y evitando cualquier conversación incómoda, mientras que mi hermano se había encerrado en su mundo y apenas cruzábamos palabras que no fueran necesarias, lo cual hacía que el ambiente se sintiera pesado incluso en los momentos más simples. Un día en la noche, mientras estábamos cenando en silencio, mi mamá soltó de repente que no podíamos seguir así, que esto ya no era una situación pasajera y que había cosas que se tenían que decir de frente. Y aunque lo dijo con un tono calmado, se notaba que llevaba tiempo conteniéndolo. Yo no respondí de inmediato porque sabía que cualquier cosa que dijera podía empeorar el momento, pero mi hermano reaccionó diciendo que él ya estaba cansado de que todo girara alrededor de lo mismo. Que nadie estaba viendo lo que él también había tenido que aguantar. Esa frase fue suficiente para que todo volviera a escalar, porque mi mamá le respondió que no era cuestión de quien había sufrido más, sino de asumir responsabilidades. Y ahí fue donde la conversación dejó de ser una conversación y se convirtió en un intercambio de reproches que llevaban acumulándose desde hacía demasiado tiempo. Yo traté de intervenir diciendo que no tenía sentido seguir repitiendo lo mismo sin llegar a nada, pero en el fondo sabía que eso era exactamente lo que estaba pasando porque ninguno estaba dispuesto a ceder. En medio de todo eso, mi mamá terminó diciendo que había tomado una decisión, que no iba a seguir esperando a que las cosas cambiaran solas, y que iba a hacer ajustes en la casa. Aunque eso significara que alguno de nosotros tuviera que irse. Esa frase dejó un silencio incómodo que no se rompió de inmediato, porque aunque nadie lo dijo en ese momento, todos entendimos que ya no era una amenaza vacía, era algo que realmente podía pasar. Los días siguientes fueron raros, porque nadie volvió a mencionar el tema directamente, pero las acciones empezaron a hablar por sí solas. Mi mamá comenzó a organizar documentos, a revisar cuentas, a hacer llamadas que no explicaba, y eso generaba una tensión constante porque era evidente que algo estaba en proceso, pero no sabíamos exactamente qué. Mi hermano empezó a salir más, a pasar menos tiempo en la casa, y cuando estaba, se mantenía distante, como si ya estuviera preparándose para irse aunque no lo dijera. Yo, por mi parte, me quedé en una especie de punto intermedio, tratando de entender qué era lo mejor que podía hacer sin terminar afectando aún más la situación. Un par de semanas después, mi mamá finalmente habló conmigo a solas y me dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado y que no quería seguir viviendo en ese ambiente, que necesitaba tranquilidad. Y que para eso iba a tomar decisiones que podían ser difíciles pero necesarias. Me explicó que no se trataba de elegir entre uno u otro, sino de cambiar la dinámica completamente, y que si eso implicaba que cada uno tuviera que tomar su propio camino, entonces así iba a ser. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente, y me respondió que estaba considerando mudarse, empezar de nuevo en otro lugar, algo que no había mencionado antes y que cambió completamente la perspectiva de todo. Esa conversación me dejó pensando durante días, porque ya no se trataba solo de resolver un conflicto familiar, sino de asumir que las cosas como las conocíamos ya no iban a volver a ser iguales. Cuando finalmente hablé con mi hermano sobre esto, él reaccionó con una mezcla de sorpresa y resignación, diciendo que en el fondo ya sabía que algo así iba a pasar. Que nada podía seguir igual después de todo lo que había ocurrido. No fue una conversación larga, pero fue la primera vez en mucho tiempo que no terminamos discutiendo, sino simplemente aceptando que estábamos en un punto donde cada uno tenía que decidir qué hacer con su propia vida. Con el paso de los días, todo empezó a moverse más rápido de lo que esperaba. Mi mamá confirmó que sí se iba a mudar, comenzó a empacar sus cosas y a cerrar pendientes, y aunque trataba de mantener la calma, se notaba que también le estaba afectando más de lo que quería admitir. La casa empezó a sentirse diferente, no solo por el desorden de las cajas, sino porque cada rincón parecía recordarnos que esa etapa estaba llegando a su fin. Yo me encontré revisando mis propias cosas, pensando qué iba a hacer, sin tener una respuesta clara, pero entendiendo que ya no podía quedarme en una posición neutral. Al final, todo se redujo a aceptar que no siempre hay una forma perfecta de cerrar las cosas, que a veces lo único que queda es tomar decisiones y seguir adelante con lo que venga.
No hubo un momento dramático final ni una reconciliación completa, solo un proceso en el que cada uno fue asimilando lo que estaba pasando a su manera. Cuando mi mamá finalmente se fue, la casa quedó en silencio, un silencio distinto al de antes, uno que no estaba lleno de tensión sino de ausencia, y ahí fue cuando entendí que más allá de todo lo que había pasado, lo que realmente cambiaba era la forma en la que íbamos a relacionarnos de ahora en adelante, porque aunque ya no estuviéramos bajo el mismo techo, todo lo vivido iba a seguir formando parte de nosotros de alguna manera.